Querida Sofía Fernández, para hablar de la causa de los cuadernos ya elevada a juicio, ¿no? Y en eso están. Efectivamente, ayer se llevó la segunda audiencia. Recordemos que es muy extensa. En la primera jornada se hizo lectura de las acusaciones a cada uno de los imputados, entre ellos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por otro lado, en el día de ayer se llevó adelante la continuación de la lectura del detalle de cada uno de esos hechos, lo cual es muy extenso, y acá vemos a cada uno de los imputados y también los respectivos abogados escuchando, ¿no?, esta audiencia que se lleva adelante de forma virtual. Lo que quieren ahora es cambiar la metodología. Por un lado, vamos a repasar el resumen de lo que pasó en el día de ayer, pero ahora vamos a hablar de estos cambios que se van a producir. Bueno, lo que dice el Tribunal Federal número 7, Federal número 7, que resolvió sumar una audiencia semanal. Esto es porque lo que le piden es celeridad. Claro. Obviamente, iba a extenderse mucho en el tiempo, son muchas las fojas que hay que leer y por lo tanto, y además muchos los imputados. Entonces, a partir del 25 de noviembre, las sesiones van a ser los martes y los jueves. Se agrega un día más, se había establecido que fuera solamente los jueves, durante solamente la mañana, por lo tanto, esto va a permitir que un poco más se acelere. Por otro lado, se leyeron esto que decíamos, las nuevas acusaciones, el detalle de cada una de ellas, por cohecho pasivo y activo, encubrimiento y tenencia ilegítima de armas. Esto en cada uno de los imputados, ¿no?, de acuerdo a lo que le compete en la acusación a cada uno, ¿no? Por supuesto que eran muchas las fojas y se llegó solamente a un poco más de la mitad. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice acá? Bueno, también lo que se mencionó acerca de algunos detalles en cuanto a esas acusaciones, que eran 40 operaciones de pagos de coima por un total de unos 7 millones de dólares. Esto es en algunos de los fragmentos de los cuales se leyó, ¿no?, teniendo en cuenta los cuadernos de Centeno. Julio De Vido, recordemos que es uno también de los imputados, siguió la jornada desde el tribunal porque él está detenido por la tragedia de Once. Recordemos que se termina entregando, bueno, y finalmente queda detenido, por lo tanto, él siguió el juicio a través de esa modalidad, como el resto de los imputados, pero esta vez desde, diríamos, la cárcel. Vamos a la siguiente, donde hacemos referencia también a algunas de las frases que se leyeron en este juicio, en donde se reconstruyó cómo eran los bolsos que se usaban en las operaciones y la rutina de trasladar el dinero a distintos domicilios y oficinas. Acá lo que se mencionó es, por ejemplo, cómo era esa ruta, ¿no? Un poco de lo que se hablaba quizás en los medios de comunicación en un momento, y también se hablaba acerca del contenido de esos bolsos, que es lo que había en el interior de los mismos, algo tan significativo y tan simbólico como un bolso, ¿no?, que marca mucho lo que fue esta causa. Y por otro lado, en algunos de los tramos de la lectura se pudo establecer algunas dinámicas que se hacían con Casa Rosada y con el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, no solamente en Buenos Aires, sino también en el sur. Bueno, un poco de lo que se hablaba, ¿no? Y esto es importante. Se leyeron algunas de las frases textuales de los cuadernos, en donde son anotaciones de Centeno. Ustedes recuerden que era como una especie de diario íntimo que tenía Centeno. Un chofer era Centeno, un chofer, claro, y que conocía todo el manejo, o aparentemente eso indican los cuadernos, ¿no?, de cómo era esto de las coimas. Y él decía en una de sus frases: me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias. Una de las tantas frases que se leyeron en el día de ayer. Y también hay otra más, que otra de las frases que hacía referencia a este manejo de las coimas, y también empieza a nombrar, ¿no?, tira estos nombres propios que son hoy los que están involucrados y los imputados, y que por otro lado también hace referencia a diferentes empresarios a los cuales también se hizo hincapié en el día de ayer, en algunos de esos empresarios a nivel nacional. Muy importantes. Sí, relacionados a la construcción y también a la energía. Pedido pagar para no ser parte del juicio, ¿no? Claro, muchos de ellos habían pedido eso. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? Que habían sido amenazados y que por eso habían accedido a eso, a esa solicitud. No sé si tenemos la otra, donde hay otra de las frases que hacía Centeno, y que recordemos que fue un vecino de él, un conocido de él, donde también hacía referencia que tenía el conocimiento de estos cuadernos, que se los entrega, era conocido de Diego Cabot, de este periodista, y es así como llegan, ¿no? Sí, todo muy enredado de todas maneras, ¿no? Pues después se habló también de que los cuadernos no estaban, que son fotocopias, bueno, los originales, si se prendieron fuego o no. Bueno, es que en realidad Diego Cabot lo que hace es recibir esos cuadernos,
Cuando, imagínate, un periodista Claro. tiene un material como ese, ¿no? De ese nivel. Y empieza a leer lo que había en el interior de esos cuadernos, después los tiene que devolver, pero antes sacan fotografías y fotocopias, que son de las famosas fotocopias de las Claro. que se habla, y se sacan fotografías de muy buena calidad para poder interpretar y que sea legible, y además para interpretar la letra, para saber si era real o no, porque Claro. obviamente podían ser cuadernos escritos por alguien y echarle la culpa que los había escrito Centeno. Digo, era muy complejo. Llevó varios meses de investigación hasta que deciden publicarlo en el diario La Nación, que es donde explota absolutamente todo. Por eso se hablaba mucho de esto de si eran verídicos los textos, ¿no? Bueno, la verdad que todo esto se va a ventilar en el juicio. Para eso está este juicio. Y otra cosa, y con esto cierro, es que lo que ha pedido el tribunal es que sea presencial. Claro, no hay una sala para que albergue a toda esta cantidad de gente, y lo que se ha solicitado es donde se llevó adelante los juicios de lesa humanidad, que es el juicio hacia los militares, donde convoca o tiene la oportunidad de convocar a una gran cantidad de gente, y quizás se haría allí. Bueno, eso falta que sea autorizado, pero han solicitado para que sea presencial y que no haya problemas de virtualidad, ¿no? Sofi, gracias. Así es.